No, gracias. Quería compartir con ustedes una palabra que Dios me estuvo hablando estos días de ayuno. Me gusta mucho cuando ayunamos porque ahí pareciera que nuestro espíritu, nuestro corazón está más sensible a la voz de Dios. Y uno de los días de ayuno estaba orando y estaba diciéndole: Señor, habla mi corazón, háblame, no solamente una palabra para mí, sino una palabra que yo pueda compartir con la iglesia. Háblame corazón, Señor, habla mi corazón. Y después que terminé de orar, nosotros en casa tenemos una biblioteca y empecé a mirar los libros que teníamos. Y agarré un libro que hace muchos años me habían regalado, 2006, hace un montón de tiempo. Pero había leído solamente un capítulo de ese libro. Entonces agarré y empecé a leer. Y empecé a leer los títulos, a ver qué puedo leer. Y cada uno de los títulos de cada capítulo eran muy interesantes. Pero Dios me llevó a leer un capítulo de ese libro llamado Nicodemo. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y ahí empecé a leer este libro de un autor increíble. Y el relato era tan impresionante, el relato que hacía de esta historia, donde un fariseo se había acercado a Jesús en una noche, donde él se acercó. Era tan impresionante el relato que mientras vos ibas leyendo era como que estabas ahí adentro. Y yo me veía entre esa charla entre Jesús y Nicodemo y los discípulos ahí como atónitos con lo que estaba pasando. Y yo me veía ahí sentada entre ellos escuchando esa conversación tan básica para los que tenemos años de cristianos, pero tan poderosa para aquellos que anhelamos ser transformados más y más por el Señor. Y la verdad que después que terminé de leer esa historia, ahí nomás agarré la Biblia y empecé a leer. Nosotros tenemos una Biblia de estudio y cuando empecé a buscar esta historia de Jesús y Nicodemo, decía Jesús y Nicodemo y abajo el nuevo nacimiento. Así que yo te voy a invitar en esta noche que vos puedas abrir tu Biblia en Juan capítulo 3. Y vamos a leer algunos versículos, Reina Valera, hasta el versículo 16. Amén. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el último versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es lo primero, por decir de una manera, que se nos enseña. Cuando un cristiano, cuando vos y yo conocimos a Jesús, el ABC, ¿qué es? El nuevo nacimiento. Esto es básico para cada uno de los cristianos. Pero en esta charla entre Jesús y Nicodemo, ahí estaba el maestro Jesús tratando de explicarle esto a un hombre que era un doctor en la ley. El nuevo nacimiento. Nosotros sabemos que si no nacemos de nuevo, una vida no puede ser transformada. Si una persona no nace de nuevo, todas las cosas que puede tener en su corazón en algún momento van a salir. Como dice la palabra, si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Si vos y yo no nacemos de nuevo, hay un montón de cosas a las cuales no podemos acceder. El nuevo nacimiento no se produce por las cosas que podamos llegar a hacer, porque Nicodemo era un fariseo que se sabía la ley de principio a fin. Todo él sabía. Entonces, si fuera por méritos o por rituales, él tendría el nuevo nacimiento asegurado. Pero el nuevo nacimiento no se produce por lo que nosotros hagamos, sino que se produce por lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida y en mi vida. Y ahí estaba, me gusta todo esto que Jesús le empezó a explicar a este fariseo que era un doctor en la ley. Y el punto número 1, es corta la palabra, pero hay 2 puntos que vamos a tocar. Punto número 1, venir a Jesús. Esto es lo primero que hizo este hombre, ir a Jesús. Si leemos el versículo número 1, dice, el número 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo primero que dice este versículo es que este hombre vino a Jesús. Él era un hombre con mucho dinero. Dice que era uno de los principales entre los fariseos. Llegó a ser parte, dice, les voy a leer un poco, llegó a ser parte del Sanedrín, es decir, como los más grosos. Y dice, él era una de las autoridades más altas en la religión y tenía poderes políticos. Este hombre fue el que se presentó a Jesús. Y dice que este hombre tenía todas las credenciales. Él tenía un montón de, como decimos nosotros, sacó todas las chapas. Él no dijo nada, pero Jesús sabía. Pero Jesús no estaba mirando en quién era este hombre. Jesús estaba mirando algo más importante, su necesidad. Porque me gusta este relato, porque Jesús, este hombre no le preguntó nada. Vino y le empezó a decir cosas a Jesús, pero no le hizo ninguna pregunta. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no estaba tratando de discutir nada con él. No estaban haciendo un debate de cuánto el fariseo sabía y cuánto Jesús podía retrucarle. Sino que Jesús estaba mirando la necesidad. Jesús estaba mirando a este hombre que tal vez tenía mucho dinero, que sabía mucho de religión, pero que estaba buscando salvación. Este hombre no estaba buscando una religión más. Este hombre estaba buscando algo diferente. Y yo pensaba en la gente que está ahí afuera. Eso es lo que la gente necesita. La gente no necesita que nosotros le hablemos de los rituales cristianos o de las cosas eclesiásticas. La gente ahí afuera necesita salvación. Necesita, como dice este versículo 2, ir a Jesús. Ir a Jesús. Y no solamente la gente que está ahí afuera, sino que cada uno de nosotros necesitamos lo mismo. Ir a Jesús. Yo no sé si a vos te pasa lo mismo, pero cada vez que uno ayuna, cada vez que uno puede leer la palabra, uno se siente confrontado. ¿Les pasa eso? Uno se siente confrontado cuando lee la palabra.
Entonces vos empezás a leer y decís, tengo que volver a nacer. Tengo que volver a nacer. Cuando pasan diferentes situaciones y tal vez cosas de tu carácter afloran, ahí es donde nosotros tenemos que decir, tengo que volver a nacer. Y tal vez nosotros ya no somos los mismos que éramos antes. Ni vos ni yo somos los mismos de hace los años que haga que conozcas a Cristo. No sos el mismo. Pero a veces hay diferentes cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón que necesitan la intervención divina. El miércoles el pastor predicaba y hablaba de mentalidad de esclavos. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Siendo que hemos sido transformados, siendo que Dios ha operado en nosotros, que ha obrado en nosotros. Pero ¿cuántas veces tenemos mentalidad, nuestra mentalidad está atada a la ruina, a diferentes cosas? ¿Cuántas veces hay no puedo en nuestros corazones? ¿Cuántas veces decimos tantas cosas? Todo eso necesita nacer de nuevo. Y eso no quiere decir, como decíamos recién, que seamos los mismos de antes. No somos los mismos. Pero todo el tiempo, vos y yo necesitamos ir a Jesús. Todo el tiempo nosotros tenemos que acercarnos a Él para que Él pueda perfeccionarnos, para que Él pueda ir trabajando en nosotros. Mientras estaba leyendo esto y después oraba y recordaba el alfarero, cómo trabaja en esas vasijas y se rompen y la hace y no le gusta y la vuelve a hacer y ahí trabaja. Eso es el accionar del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, cuando nosotros le damos lugar, ahí es donde Él trabaja, Él nos pule, Él va haciendo diferentes cosas en nosotros y todos los días se produce un nuevo nacimiento en nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros leemos la palabra, cuando podemos orar, hacemos esto que hizo Nicodemo. Nos acercamos a Jesús. Dice que este hombre se acercó de noche. Y estaba leyendo ahí varios estudios y muchos dicen que él lo hizo porque quería mantener su imagen. Él era, como habíamos dicho, tenía muchos títulos y aparte era un fariseo. Era alguien totalmente contrario a Jesús. Y dice que él se acercó de noche porque no lo vayan a ver. ¿Qué van a decir si me ven mis compañeros a quienes yo les enseño la palabra? Que yo estoy yendo a ver a Jesús. ¿Qué van a decir? Pero sin embargo, más allá de esto que él hizo, que acercarse de noche, lo importante fue su actitud. A él no le interesó tal vez los títulos que tenía, todo lo que podía llegar a saber, a él no le interesó, sino que fue en busca de algo más, sino que fue en busca de algo que podía tener este hombre tan joven, inexperto, Jesús para los fariseos. Pero este hombre no le interesó nada, sino que fue al encuentro de Jesús. Nicodemo, en el versículo 2, dice que él se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él era un fariseo, pero era distinto a los otros. ¿Por qué? Los fariseos siempre estaban examinándolo a Jesús. ¿Qué hacía? Ay, no guarda el sábado. Ay, hace un milagro. Ay, está haciendo tal cosa. Ay, está haciendo tal otra. La ley dice esto y Jesús hace tal otra. Pero este hombre, sin embargo, se presentó delante de Jesús y le dijo: yo creo que vos venís de Dios. Él era diferente y empezó a decirle a Jesús todo lo que él pensaba. Pero sin embargo, a Jesús no le importó lo que estaba diciendo, porque si no le hubiera dicho: gracias, Nicodemo, gracias por lo que vos crees de mí, gracias por tu pensar hacia mí. Sin embargo, Jesús pasó por alto todo lo que este hombre le estaba diciendo y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no estaba buscando ver qué era lo que los demás pensaban.
a Jesús, en una sola oportunidad Jesús dijo, ustedes, a los discípulos, le dijo, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién soy? En esa sola oportunidad, pero en este momento, este hombre le dijo todo lo que pensaba, pero sin embargo Jesús le dijo, no me interesa lo que vos estás pensando. Yo te voy a decir lo que vos estás necesitando. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas conocer el reino. Necesitas que tu vida sea transformada. Más allá de todas las cosas que vos puedas saber, le estaba diciendo Jesús, entre líneas, le estaba diciendo, vos necesitas cambiar tu manera de pensar. Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Él era un hombre tan experimentado en la ley y ellos pensaban que debían trabajar duro para ganar el reino de Dios. Ellos creían en los esfuerzos y el trabajo arduo para ganar el reino. Pero ahí estaba Jesús confrontándolo con una sola cosa: necesitas nacer de nuevo. Todos los esfuerzos que vos hagas no tienen tanto peso. Vos necesitas nacer de nuevo. Yo me lo imagino a Nicodemo como que le tiraron un balde de agua fría así y habrá quedado medio pensativo. Y tal vez habrá pensado tantas cosas que yo sé, tanto que me preparé, tanto que estudié, y este muchachito me está diciendo que necesito nacer de nuevo. ¿No te pasó que cuando vos conociste a Jesús, alguien te dijo, no importa cuán bueno seas, no importa cuán bueno seas, vos necesitas que Jesús entre en tu corazón? Y es como que todos tus argumentos se derribaron, porque uno, bueno, me gané el cielo porque soy bueno, no le hago mal a nadie. ¿Cuántos pensaban eso? No le hago mal a nadie, trabajo, estudio, estoy con mi familia, etcétera, etcétera. Me gané el cielo. Entonces cuando alguien de repente te dice, no importa todo lo que vos crees que sos, necesitas a Jesús, es como que vos quedás así como Nicodemo, medio choqueado. Eso creo que le estaba pasando a este hombre. Y en el versículo 4, vamos a ir al versículo 4. Dice, ¿cómo puede un hombre, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, como nos pasó a nosotros cuando leíamos esto y no entendíamos lo que Jesús nos estaba diciendo. A él le estaba pasando eso, pero imagínate con toda la teoría que este hombre tenía en su cabeza. Y él empezó a imaginarse, ¿cómo yo tengo que entrar otra vez al vientre de mi mamá para volver a nacer? ¿Cómo si ya... No sé cuántos años tendría Nicodemo, pero se estaba imaginando todo eso que no quiero que te imagines. Pero se estaba imaginando otra vez entrar en el vientre de su madre para volver a nacer. Pero sin embargo, en el versículo 5, al 8, Jesús le empieza a explicar. Y tal vez este hombre se empieza a confundir más. Jesús le empieza a decir en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y le empieza a explicar. Y yo me imagino ahí en Nicodemo más y más confundido. Y Jesús en un momento le dice, le habla del viento. El poder de Dios es como el viento. Y yo me imaginaba esos huracanes, viste, que vos no sabés qué va a pasar. O cuando de repente va a comenzar a llover y se levanta un viento en un segundo. Y eso que pasó en segundos produce cambios. Eso que pasó en milésimas de segundos produce transformación. Y de esto era lo que Jesús le estaba diciendo. Los que nacen de nuevo nacen del cielo. No es necesario que vuelvan a entrar al vientre de su mamá, sino que los que nacen de nuevo son nacidos de Dios. Hay algo más interesante en el versículo 3, cuando Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar, ¿cómo dice?
no puede ver, se los voy a leer de vuelta. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estaba leyendo algo tan interesante acerca de esto. Cuando Jesús dice nacer de nuevo, esa palabra de nuevo en el griego hay dos significados. ¿Viste cuando vos vas al diccionario y buscas la palabra, no sé, tal palabra, y tiene varios significados? Y dice que de nuevo tiene dos significados. Te lo voy a leer. En el griego, uno es palim, significa la repetición de un acto, volver a hacer lo que se hizo anteriormente. O sea, una es repetición del acto, lo que se hizo una vez se vuelve a hacer. Pero la otra definición es anoden, acción reiterada que requiere la fuente original para su repetición. En otras palabras, el que lo hizo la primera vez vuelve a hacerlo. Tremendo cuando yo leía esto. Jesús estaba usando esta segunda opción, este segundo significado. El que lo hizo una vez, lo hace nuevamente. Es una acción, dice, acción reiterada que requiere la fuente original para su repetición. Nacer de nuevo significa que el que te hizo por primera vez te tiene que volver a hacer. Y ese es el Espíritu Santo que obra en nosotros y ahí empieza a formarnos, ahí empieza a trabajar en nosotros, ahí empieza a pulirnos. El que nos hizo una vez, cuando nosotros dijimos sí acepto, que nos hizo una vez, nos vuelve a hacer. Cada vez que yo le digo, Señor, quiero nacer de nuevo, ahí el Señor, con su intervención divina, con la intervención del Espíritu Santo, nos vuelve a formar. El Creador rehace su obra. El que te formó una vez, te vuelve a hacer. Y en el nuevo nacimiento, cuando vos, aquellos que han sido padres, en el nacimiento, el bebé no hace ningún esfuerzo. El bebé es el primer empujoncito y ya está. Después todo el trabajo lo hace la mamá. Y aunque cuando nace el bebé todos están mirando al bebé y están admirando a esa criatura tan hermosa, todos los méritos se los tiene que llevar la mamá. Esto es lo mismo hace nuestro Señor. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero ahí el Señor, el Espíritu Santo, es el que se tiene que llevar todos los méritos del obrar en nuestra vida. Seguimos más adelante. Versículo número 9, ya leímos. Y el versículo número 10, Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que no sabemos, hablamos. Y ahí Jesús empieza a confrontarlo con un montón de cosas a este hombre, a este fariseo. Pero me gusta porque en esos versículos del 10 en adelante, Jesús le empieza a dar una serie de explicación. Y lo que más me gusta de estos versículos es que de esta charla tal vez secreta, de esta charla privada, de esta charla así media a la escondida, nace uno de los versículos más poderosos para nosotros. Nace la revelación más preciosa para los hijos de Dios. Vamos a leer el versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nació en esa conversación tan privada, tan íntima. Y yo mientras estaba leyendo, primero me lo imaginaba en una mesa larga, Jesús, los discípulos y Nicodemo enfrente. Pero me imaginaba que cuando Jesús le empieza a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya no estaba enfrente, ya no estaba ahí
debatiendo o confrontándole con su necesidad, sino que me imagino que cuando Jesús le empezó a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, Jesús estaba sentado al lado y lo estaba abrazando. Y le estaba diciendo, porque de tal manera Dios te amó, Dios amó este mundo, y eso te incluye, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que me envió a mí, para que se pueda romper todo pensamiento, toda estructura, todo aquello que te puede impedir que vos entres al reino de los cielos. Y yo me imagino que ahí Jesús lo estaba abrazando y le estaba diciendo, Nicodemo, necesitas creer. Necesitas, no importa cuántas credenciales tengas, no importa cuántos estudios hayas tenido, lo que vos necesitas es creer. Y como dice este versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le estaba diciendo, necesitas volcarte a una vida de fe. Necesitas tal vez dejar de lado toda esa ley que tenés en tu mente y necesitas creer. Y cuando yo empiezo a leer todos estos versículos que dicen, porque de tal manera Dios nos amó, es ahí cuando yo me siento confrontada con este amor tan precioso que tuvo Dios para con nosotros. Y es ahí donde yo digo, tengo que volver a nacer. Cuando empezamos a leer que a Dios no le importó, entre comillas, enviar a su Hijo para salvarnos, es donde yo digo, tal vez uno necesita hacer un mayor esfuerzo para poder ser transformado. Ahí es donde uno tiene que decir, Señor, yo necesito volver a nacer. Tal vez tenemos tantos años de cristianos, tal vez vos y yo nos conocemos tantas cosas, pero cada día cuando podemos recordar esta palabra es donde tenemos que decir, yo necesito volver a nacer. Jesús condenaba la actitud de los fariseos, Él la condenaba, pero cuando se enfrentó con este hombre, Él no tuvo ningún problema en decirle, Dios te amó tanto que me envió a mí para darte salvación. Así que en esta noche yo solamente quiero decirte lo que el Señor me hablaba a mí. No importa cuántas cosas sepamos, no importa cuántos años de cristianos tengamos, no importa cuántas cosas hayamos hecho, necesitamos volver a nacer. Necesitamos cada día, como decía el versículo 2, ir a Jesús para que nuestra vida sea transformada. Para que ese que un día nos formó, nos pueda volver a hacer. Así que cerra ahí un minutito tus ojos. Y todo aquel que necesite la intervención del cielo, la intervención del Espíritu Santo, ahí en tu lugar, decirle, Señor, yo reconozco que necesito cada día de tu obrar, cada día de tu Espíritu, cada día que vos me transformes, cada día que vos pongas tus manos, Señor, en mi corazón.